Alicia demanda a su expareja Luis y exige compartir la custodia de su hija, que es su hija biológica, con el hombre que no es el padre biológico de la criatura, pero realmente es el hombre que le dio la mano a ella ante la desgracia que le tocó vivir. Ella, en su ignorancia y confiando, y en vista de su trayectoria, le firma todo tipo de cosas, concediéndole aparentemente todo tipo de derechos. Y entonces él viene a Estados Unidos. ¿Correcto? Sí. Y entonces ahora, ¿él vive aquí en Estados Unidos? Sí, ahora él está en Estados Unidos, él está acá y ese tiempo que yo estaba en Brasil, que yo me enteré que él vino a Estados Unidos, a través de un amigo, doctora, entre nosotros, que tenemos en común, de Ecuador, lo pude conseguir un número de acá. La verdad, en esos 2 años, llamé 2 veces, doctora, pero me rechazaba la llamada. Pero en esos 2 años, como que yo pensaba, ¿lo dejo a ella con él, así, tranquila, o vivo mi vida? Porque yo estaba mal, yo hice terapia. Tú llegaste a pensar que la niña estaría mejor con él. Porque tú sí sientes un rechazo, o sentiste un rechazo por esa doctora, niña. Pero hoy me siento preparada lo suficiente, para que hice asumir... terapia, todo, porque por más que ella fue producto de por una violación de tu padre, un monstruo, que gracias a Dios se murió, hoy estoy preparada psicológicamente, porque la única persona que tengo, y la perdono porque es un niño, ella no tiene la culpa. ¿Tú sigues viviendo en Brasil? Sí, pero ahora yo quiero estar acá para estar con mi hija y quiero estar cerca de ella. Ok, perfecto. Luis, ¿cómo respondes? Buenas tardes, doctora. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Esta relación que hemos tenido nosotros ha sido una relación donde ella me ha mostrado a mí mentiras, engaños y fraude. Luis, yo nunca te he mostrado... Como tú sabes... No, un momentito, deja que él hable un momentito. Como tú sabes, yo la conocí a ella, señora doctora, la saqué de un ambiente muy horrible. Yo era voluntario de una fundación que se encarga de ayudar a la gente prostituta, gente destituida, gente pobre. ¿Y como voluntario de esta organización, te pareció apropiado comenzar una relación con una de las víctimas de la organización? No fue así. Al principio nos conocimos. ¿Y menor de edad? Obviamente, sí, lo conocimos. Aunque ella ha sido siempre una muchacha, obviamente... bien, físicamente bien grande, bien, o sea, como una mujer. Sí, pero una niña es una niña. Yo entiendo. Aunque luzca como una adulta. Sí, está bien. Pero la conocí a ella, la ayudé bastante y me di cuenta que la única manera de poder sacarla de ese ambiente era estar con ella viviendo. Entonces... Pero para hacerla tu mujer. Bueno, nos enamoramos, doctora. La verdad es que nosotros, sin pensarlo, caímos y empezamos a enamorarnos y al final... nos hicimos pareja. Entonces, ¿qué sucede? Decidimos que nos íbamos a ir fuera del país. Yo estaba buscando empleo, entonces voy para Ecuador. En Ecuador decido que, bueno, la única manera que ella puede salir de su casa es estar hablando con su papá y diciéndole que, bueno, me voy a ir con su hija. Está dispuesto a hacer todos los arreglos migratorios para Ecuador, pagarle a él, a su papá. ¿Cuánto le pagaste al papá? $5,000. Sí. Porque fue el monto que él me dijo a mí que necesitaría para vivir bien y estar cómodo. Entonces yo me esforcé, lo trabajé, me tomó un tiempo y se lo pagué. Entonces, ¿qué sucede? Que ella, sabiendo que el hijo que ella iba a tener, en este caso la hija, no era mío, no me dijo nada. Y tenía una relación muy cercana. Lo que pasa es que no tenía como decir, doctora, yo me sentía sucia. No importa. Nosotros teníamos una relación muy abierta, nos hablábamos todas las cosas, teníamos, o sea, bastante confianza, no teníamos nada que ocultar. Entonces a mí me pareció, obviamente, que ella no decirme que esa hija no era mía, me pareció algo que no estaba correcto. ¿Te parece incorrecto o fraudulento de que ella no te haya revelado de que la criatura que llevaba en su vientre era producto de una violación de su padre? Doctora, nosotros teníamos una relación muy... Y conociendo la historia del mundo de estas víctimas, tú como voluntario, ¿qué estás reprochando tú? Teníamos mucha confianza, o sea, entre nosotros no había ningún secreto. Las cosas que yo le decía a ella, las cosas que me decía a mí, había una relación muy abierta, o sea, muy transparente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ella decide venir conmigo para Ecuador, donde vamos a comenzar un nuevo futuro, y
¿qué es lo que yo he hecho? Yo le digo a ella, estoy buscando empleo, quizás para los Estados Unidos, quizás para Europa también. No, tú nunca me dijiste. Te dije que estaba buscando empleo. Tu plan era quedar en Ecuador. Tú nunca me dijiste que iba a venir a Estados Unidos. Mira lo que a mí me interesa saber. ¿Por qué la engañaste y le hiciste creer que ibas a llevarle a la niña a Brasil cuando tu intención debe haber siempre sido traerla para acá? Ok, le voy a explicar. Imagínense, una tarde yo llego a mi casa en Ecuador, la estoy llamando a ella, la estoy buscando, no la encuentro. Lo único que encuentro es una notita diciéndome, me he ido para Brasil a buscar la herencia que me dejó mi padre. Doctora, eso fue lo que todo pasa lo que yo es que recibí no me de parte de salir, ella. Doctora, No, tú podías salir, tú podías hacer lo que tú quisieras. Hacer, pero él no me tú dejaba nunca ir. me consultaste a mí que te ibas a ir para Brasil. Nunca me dijiste que te habías comprado los boletos. Nunca me informaste de nada. Te fuiste. Yo cogí una oportunidad y abandonaste tu hogar también. ¿Abandonaste tu hogar de qué? ¿Qué hogar abandonó? Fue a buscar la herencia de su papá a Brasil. A mí me interesa saber por qué la engañaste y trajiste a la niña para aquí. Doctora, en el momento que ella se va para Brasil, yo tenía que tener custodia de la niña en caso de cualquier propósito, cualquier motivo. Puede ser médico, puede ser... Con un poder bastaba. Doctor, él ya había planeado todo eso. Ella abandonó su hogar, doctora. Ella abandonó su hija. Yo quedé solo. Ella no me contactó a mí, doctora, por 3 meses. Después que ella se fue, nunca recibí una llamada, nunca recibí un correo electrónico, ningún tipo de comunicación con ella en 3 meses. Usted, una madre que ama a su hijo, a su hija, en este caso, a los pocos días no se comunicaría con el papá. O sea, que la engañaste porque no la quería lo suficiente y entonces decidiste engañarla, la engañaste con los documentos para traer a la niña a Estados Unidos. No, doctora, yo porque no estimaste que ella no era buena madre. Eso estamos en un proceso para venir a los Estados Unidos. Yo le digo a ella, mira, tú te has ido... Tú nunca no mientas. Doctor, él estuviste no 3 meses sin comunicación conmigo. Él me engañó. ¿Quién tiene testigos en este caso? ¿Testigos? Yo tengo un testigo, doctora. ¿Usted también tiene testigos? Sí, tengo un testigo, Okay, pero doctora, tengo una evidencia que por favor me gustaría que usted la vea, se la entregue a la producción. Después de este corto receso vemos la evidencia, después de este corto receso. Regresamos enseguida. Fortaleza, la ciudad de Alicia, es el segundo local en el mundo con más prostitución de menores. Después de Tailandia, los papás obligan a los hijos a prostituirse desde los 9, 10 años. Caso cerrado.